¿Qué tal? En esta ocasión veremos LINQ. Veremos sus significados, ejemplos y ejercicios. Dicho de esta manera sencilla, LINQ, ¿qué significa? Significa Language Integrated Query, o en español, Lenguaje Integrado Query. Es un conjunto de extensiones integradas en el lenguaje C Sharp que nos permite trabajar de una manera más cómoda, amplia, con colecciones de datos, como si de una base de datos se tratase. Es decir, podemos llevar a cabo intersecciones, selecciones y a su vez borrados, así como operaciones sobre sus elementos. LINQ nace en el Framework 3.5 y coge una gran aceptación en el mundo de .NET, tanto así que enseguida han salido distintos proveedores de terceros para el uso de este lenguaje con JSON, CBS o incluso APIs como la de Twitter, Wikipedia o Facebook. LINQ en C, la sintaxis es parecida a la existente en SQL, pero con la ventaja de que tenemos la potencia de .NET y Visual Studio a la hora de codificar. Podemos ver ejemplos sencillos como el que tenemos aquí, el de var lista igual from C in collection where C.propiedad 1 igual true selected C. Esto quiere decir que está ubicado en el arreglo en la lista C con su respectiva colección. Como podemos ver, hacemos una colección y filtramos todos los elementos que cumplan con la propiedad, que la propiedad 1 sea verdadera. Del resultado de esta consulta, podemos sacar un listado de elementos con toList, el número de ellos con un count, extraer los datos a un array. Tenemos LINQ en bb.net. La sintaxis básica es parecida en bb.net en este tipo de sentencias, pero para mi gusto menos cómodo cuando las sentencias se van complicando y sobre todo cuando haces un uso de métodos directos empleando expresiones lambda. Pero antes veamos en qué consiste este tipo de métodos. Las operaciones lambda o operadores lambda. Aparte del método anterior para acceder a operaciones LINQ, podemos hacer uso de una sintaxis más directa a la hora de interactuar con LINQ. Esto puede hacerse mediante expresiones de métodos apoyados de operadores lambda. Con ella podemos llamar directamente a las funciones where, join, select, directamente desde el objeto. Tenemos, por ejemplo, var lista, var arreglo, etc. Tenemos este ejemplo también que vemos aquí, en donde solo una línea de código hemos cogido un listado, lo hemos filtrado en una condición y finalmente hemos ordenado los resultados. Tenemos un ejemplo de código acá abajo que más tarde explicaremos. Suponiendo que tenemos una lista de enteros y queremos sumarlos, podríamos hacer este código tal que así. Y partimos de esta base que tenemos en una colección de alumnos, perdón, de valores o lista de enteros. Queremos sumarlos, podríamos hacer algo tal que así. Este primer código podría ser representado de esta manera. O si, por ejemplo, queremos buscar que los números sean pares, recorremos una lista de valores, verificamos que sean pares y los mandamos a imprimir. La lista de ejemplos generalmente es infinita, pero siempre vamos a encontrar una solución para poder iterar la colección. Ahora veremos un ejemplo más reducido como el que tenemos acá abajo. Como se puede comprobar, la lectura es mucho más clara, por lo que a su vez ganamos tanto en mantenibilidad como espacio dentro del código. En este ejemplo anterior, vemos que en LINQ puede devolvernos valores de operaciones o devolvernos a su vez colecciones. Seguramente te hayas fijado en el toList del segundo caso. Esto es porque LINQ siempre nos va a devolver un objeto de tipo numerable, el cual debemos iterar. Hasta que no lo iteremos, la consulta no se ha ejecutado todavía y solo tenemos una expresión sobre una colección. Por eso invocamos toList para forzar una ejecución de la consulta. Como tenemos en el primer ejemplo, asignamos los valores a una lista de números. Vemos
el valor de la suma que inicia en 0, anidamos un for each, suma más igual valor y mandamos a imprimir. Y nos saldría de esta manera. Y tendremos el código aquí resuelto. Tenemos aquí los valores, la suma de cada valor, el primero con el segundo, perdón, el primero solamente, el primero con el segundo queda 3, el primero, el segundo y el tercero queda 6, los 4 siguientes números quedan 10 y así sucesivamente hasta llegar a 45, que es el total. Tenemos en este siguiente código, asimismo, una lista de valores, como decían antes en las diapositivas. Verificamos que los valores sean divisibles para 2, en este caso, para escoger los números pares. En este caso, ponemos aquí pares.add y seleccionamos el valor de la lista. Ponemos console write y el valor para que nos imprima. Console read, muy importante siempre para que lea el código. Y imprimimos y nos saldría de esta manera. Ahora vamos con el ejercicio. Este ejercicio ostenta los nombres de alumnos y sus notas. En este caso, como vemos aquí, tenemos una lista de nombres y de notas. Aquí vamos a aplicar los distintos métodos que utiliza el LINQ. Tenemos el select. Este método, el select, nos va a permitir hacer una selección sobre la colección de datos, ya sea seleccionándolos todos, solo una parte o transformándolos. Aquí vemos el método select, podemos seleccionar los nombres de los alumnos específicamente y utilizamos esta parte muy importante. Tenemos asimismo el método where, que nos permite seleccionar una colección a partir de otra con los objetos que cumplan las condiciones especificadas. En este caso, que la nota sea mayor o igual a 5. Entonces los alumnos estarán aprobados. Tenemos la siguiente, que es la first last. Esta extensión nos va a permitir obtener respectivamente el primero y el último de los objetos de la colección, en este caso, de la lista que tenemos guardada. Esto es especialmente útil si la colección está bien ordenada. Tenemos el order by. Gracias a este método vamos a poder ordenar la colección en base a un criterio de ordenación que le indicamos mediante una expresión lambda. Analógicamente existe order by descending, el cual va a ordenar la colección de manera inversa según el criterio. Tenemos el ordenado mayor, verifica si la nota es mayor y verificamos si la nota es de menor a mayor y de mayor a menor. Asimismo tenemos suma, sum, como hemos visto más arriba, esto nos va a permitir sumar la colección en este caso las notas. Tenemos el máximo y mínimo. Gracias a esta extensión vamos a poder obtener los valores de máximo y mínimo de la colección. Tenemos average. Este método nos va a devolver la media aritmética de los valores numéricos de los elementos que le indiquemos en esta colección. En este caso sería un promedio. Tenemos a su vez all y any. Con este último operador vamos a poder comprobar si todos o algunos de los valores de la colección cumplen con el criterio que le indiquemos. En este caso, al menos un estudiante aprobado o todos los estudiantes fueron aprobados. En este caso con la condición de que sea mayor o igual a 5. Tenemos un pequeño código. Vemos aquí la impresión y a continuación vamos a correr nuestro código. Iniciamos y como vemos tenemos los estudiantes que vimos arriba. Tenemos a Pedro, tenemos a Jorge, tenemos a Guillermo y tenemos a Andrés. Tenemos los alumnos aprobados donde su nota fue mayor que 5. En este caso tenemos a Pedro, tenemos a Jorge que aprobó y tenemos a Guillermo que aprobó. Felicidades. Tenemos el first y el last. Primero vamos a ver el primer objeto de la colección que tenemos a Pedro acá arriba en el primero. Y por último tenemos a Andrés con una nota de 3, valga la redundancia. Tenemos el método order by.
Este método ordena, como ya dijimos, los números de menor a mayor y mayor a menor. Vemos las notas de 3 a 10 en orden y de mayor a menor de 10 a 3 en orden descendente. Tenemos la sumatoria de todas las notas, en este caso suma todos los valores y nos da 26. Tenemos la nota máxima, que es 10, de Guillermo, y la nota mínima de Andrés, que es 3. Tenemos el promedio de notas, que sería 6.5, y por último vemos los alumnos aprobados. ¿Cuántos aprobaron y cuántos, o sea, si por lo menos algún estudiante aprobó? Sí, porque en este caso tiene una nota mayor a 5. Y por último, los alumnos reprobados tenemos, perdón, que todos los alumnos estén aprobados, tenemos falso, porque en este caso no todos están aprobados. Y esto sería todo. Muchísimas gracias.